El hombre es el único animal capaz de engañarse a sí mismo. Así lo planteó en su etapa más adulta el doctor de la gracia, San Agustín, obispo de Hipona, en un libro titulado La ciudad de Dios. Hoy, a más de 1600 años desde aquellos postulados, resulta que la especie humana poco ha cambiado en esta temática. Todos los días realizamos todo tipo de acciones a todas luces inexplicables, pero que con toda clase de maromas supuestamente lógicas, nos engañamos creyendo que son las más acertadas. Precisamente por esta razón, quiero platicar hoy con Alberto Chimal, uno de los principales narradores, dramaturgos, minificcionistas y ensayistas emergentes en la literatura mexicana. Con él, quisiera explorar su nueva antología de cuentos, Manos de Lumbre, donde propone una serie de fascinantes narraciones, repletas de personajes, atrapados en toda clase de trampas psicológicas. Una lectura obligada en este nuevo México. Alberto, ¿cómo es que un autor puede valerse de artimañas como plagio, como copiarse de otro y se salga con la suya? Lo que pasa es que el plagio no es nada más un acto de tomar de otro, sino además es un acto de abuso de poder. En muchos casos que hemos visto de plagio en años recientes, resulta que la persona que realiza el plagio no solamente está, digamos, deseosa de conseguir material o contenido de donde sea, sino que además se siente con el poder o con la posibilidad de salir impune, ¿no? de que a su víctima no le crean, de que pueda de alguna manera minimizar el hecho. Eso ha pasado en muchas ocasiones y por eso es que todavía hay personas que intentan salirse con la suya plagiando. Porque aquí tu personaje lo toma con una naturalidad. Sí, sí. Incluso cita autores célebres y clásicos que han sido plagiadores o plagiarios, ¿no? Pues es que también eso ocurre. Siempre que aparece un caso de plagio famoso, de los que hemos visto, siempre hay personas que se ponen digamos, a defender el acto del plagio por el lado de la teoría, por el lado de hablar de la intertextualidad, hablar de la influencia, que por supuesto son fenómenos que ocurren, que es inevitable que ocurran. Pero aquí de lo que estamos hablando no es de literatura, es de poder, ¿no? No es lo mismo que un autor o autora sea influido por otro, a que trate de borrar a ese otro, ¿no? Y atribuirse aquello que no hizo, ¿no? Me decían mis viejos maestros, puedes engañar a todo el mundo menos a ti mismo. Y eso es verdad, pero hay personas que se esfuerzan enormemente por tratar de engañarse a ellas mismas. Un poco uno de los temas de este libro de Manos de Lumbre es también el autoengaño, la forma en la cual tenemos los seres humanos esta enorme facultad para inventarnos excusas, ¿no? Para racionalizar lo que hacemos y quedar como los héroes de nuestra propia película, incluso cuando hacemos cosas indecibles. Ya, y el propio San Agustín decía que el hombre es el único animal que es capaz de creerse sus propias mentiras. Y tenía toda la razón. A pesar de haberse recibido con honores del TEC de Monterrey en ingeniería, allá en ese plantel estudió sistemas computacionales, Alberto Chimal nunca ha dejado de lado aquello que le llena el alma con tanta pasión: la literatura, la poesía y la redacción de historias. Por esta razón, tiempo después, decidió diplomarse en la Sociedad General de Escritores de México y realizar una maestría en literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras, nada menos que en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y si nos movemos del plano literario, digamos, al plano social, porque lo que vemos aquí es una cosa de lo que está sucediendo en el fenómeno de la comunicación, de las redes sociales, ¿no? Que a fuerza de repetirlo, hay cosas que se van cobrando vida como dogmas, como verdades elaboradas, ¿no? Así es, efectivamente. También es otro gran tema de nuestro tiempo, cómo distorsionamos lo que sucede a nuestro alrededor, tratamos de modificar su percepción y en algunos casos, si gritamos mucho, si tenemos mucho dinero para llevar nuestro mensaje a mucha gente, tenemos éxito, ¿no? Que es de hecho un problema bastante grave. Por estos usos aviesos que se hacen de ellas, pues están destruyendo ese acuerdo que podríamos haber tenido respecto de qué es la realidad. Yo recuerdo en mis viejos estudios de sociología, los maestros decían que la realidad se construye socialmente. Sí. Y si nos contamos mentiras, aunque sea socialmente, vamos a tener una imagen fingida, distorsionada de la realidad, ¿no? Claro. Y por eso estamos viendo también este auge, desgraciadamente, de pensamiento fanático, extremista, que no se sostiene de ninguna manera, pero que se vuelve, digamos, como artículo de fe en ciertas comunidades, en ciertos grupos,
que ya no son capaces de aceptar ninguna objeción, ninguna crítica, ningún cuestionamiento, ¿no? Que lo convierten casi en una especie de fe religiosa y que criticar cualquiera de sus argumentos es criticarlos a ellos o denigrarlos a ellos, ¿no? Y se vuelve dificilísimo dialogar. Sumado a Manos de Lumbre, Alberto Chimal también ha escrito la novela Los Esclavos del año 2009 y La Torre y el Jardín del 2012. Sin embargo, su punto más alto se encuentra en la creación de cuentos como los incluidos en esta nueva colección. Un libro donde nos presenta nuevamente una muestra de su creatividad, pasión e inspiración literaria. ¿Y lo de las manos de lumbre? Manos de lumbre es una frase que se usaba en mi infancia, que las mamás regañaban a los niños que cometían alguna torpeza, que dejaban caer un plato, que rompían un vaso. Tienes manos de lumbre, o sea, lo que tocas lo destruyes, ¿no? Pero cuando alguien llega a la edad adulta y todavía sigue teniendo esa propensión a la destrucción, entonces pasan cosas. Todos los personajes de este libro tienen esa propensión como a cometer algún tipo de error fatal que los lleva a consecuencias desastrosas. ¿Y pagan esas consecuencias o se salen con la suya? Alguno por ahí se sale con la suya. Pero en este libro también me interesaba mostrar que de alguna manera siempre estamos sujetos de pronto a cometer esta clase de errores trágicos, sin proponérnoslo por ignorancia, por tontería, por vanidad, ¿no? Y de pronto nos tropezamos, nos vamos de boca y lo peor, nos llevamos a otros, ¿no? Por delante. Yeah. ¿Y tú te riges por la moral o moralina de que el bien tiene que triunfar sobre el mal o conduces hacia el desenlace de tu relato como te lo vayan diciendo tus personajes? Yo creo que uno tiene siempre que ser fiel a las decisiones que toma inicialmente, ¿no? A lo que los personajes son, a lo que van formando de sí mismos y del mundo a medida que se cuenta la historia. Y uno no puede forzar una moraleja o una conclusión, digamos, que no sea auténtica, que no sea fiel a ese mundo que uno está construyendo. Incluso si uno tiene la idea o el deseo de que los criminales sean castigados, de que el abuso de poder disminuya, ¿no? En estos casos creo que había que seguir justamente las historias de estos personajes a la conclusión que fuera. Digamos, no son finales felices, ¿no? Yeah. Ni siquiera en el cuento que se llama Final Feliz. ¿Y aparece algún hilo conductor? Bueno, ya me dijiste que hay un tema que se repite en todos. Sí, la locura. Y también de alguna manera van ahí salpicados en los textos, digamos, como ciertas miradas también a la actualidad, igual al asunto de la impunidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema del plagio, igual, digamos, a ciertas tendencias de lo que estábamos hablando, de cómo la tecnología está metiéndose en nuestras vidas y está de pronto llevándonos a unas transformaciones sociales, personales, íntimas, que no acabamos de entender del todo. Aun cuando los humanos seamos una especie propensa a autoengañarnos y a engañarnos mutuamente, no deja de ser sumamente fascinante observar a esta temática desenvolverse en los cuentos de un escritor consumado como Alberto Chimal. ¿Te sientes más a gusto con el cuento en tu narrativa? Creo que siempre me voy a sentir un poquito más a gusto con el cuento, porque fue con lo que empecé. Cuando yo era chico, en casa de mi mamá, los primeros libros a los que me acerqué eran libros de cuentos. Libros de cuentos muy, muy variados. Había una colección de Edgar Allan Poe, de Juan José Arreola, ahí cosas muy diversas. Fue mi primer amor, pues mi primer amor de lector. Claro. Y creo que siempre voy a volver a él, ¿no? Ahora estoy escribiendo una novela, pero siempre voy a volver al cuento. ¿Cómo calificas todos los cuentistas mexicanos con los clásicos de otras latitudes? Yo creo que hay muy buen cuento. ¿Verdad? Ahora, y en la historia de la literatura mexicana sí hay muy buen cuento. Pero hay una cosa con el cuento mexicano, con el cuento hispanoamericano, que para mí fue muy importante además porque eso fue lo que empecé a leer, ¿no? El cuento hispanoamericano del siglo XX, que yo creo que es una tradición bien peculiar, bien distinta de todo lo demás que lo rodea, y que ahora, pues ahí sigue, ¿no? Pero que sí pasó por un momento de esplendor entonces, que fue el que me tocó ver a mí de chico. Ya. Leíste los de Traven, por supuesto, ¿no? Sí, los de Traven, de Francisco Tario, Amparo Dávila. Que la vez anterior que tuve la oportunidad de conversar contigo, estábamos hablando de un libro sobre autores emergentes mexicanos, ¿no? Muy bonito libro de cuentos mexicanos de jóvenes. Los autores seleccionados, que pudiéramos considerarlos como lo que se dice a veces autores emergentes, ¿no? Que no estuvieran ya consagrados o que no estuvieran apreciados o elogiados todavía.
¿Qué destino tuvo esa colección, Alberto? Pues la colección por ahí sigue y los autores pues ya están emergidos, ya están haciendo carrera, ya varios de ellos ya tienen como un buen rato de marcha. ¿Y queda un sedimento de esos autores que puede instalarse en el canon más global del cuento universal? Yo creo que sí. Hay que considerar que el canon del cuento global tiene todas las dificultades, todas las asimetrías que implica en una época como la nuestra el término global, ¿no? Así es. Apenas este año, hace unos pocos meses, algún portal estadounidense publicó, este es el nuevo canon literario del siglo XXI, y por supuesto eran libros todos publicados en Estados Unidos. La mayoría escritos por estadounidenses, si acaso por ahí algún inglés canadiense, y como una o dos traducciones. Un canon, digamos, incluyente, un canon global de veras, sería mucho más difícil que esta lista que armaron estas personas, porque implicaría más bien tratar de fijarse en todas partes, ¿no? Auténticamente en todos los países qué es lo que se está produciendo, qué es lo que está sucediendo. Todavía tenemos esa desigualdad. Si el terreno estuviera parejo, yo creo que habría más autores y autoras mexicanos siendo leídos internacionalmente de los que hay ahora, porque perfectamente lo merecen. Yo creo que la literatura es universal, pero para nuestro bien o para nuestro mal se escribe en idiomas distintos, ¿no? Pues lo cual ya te pone en una disposición de muy difícil hacer comparaciones. Claro. Las traducciones no siempre son afortunadas. Las traducciones no siempre existen. O no siempre existen, para empezar. De hecho. Alberto, pues te felicito, ¿eh? Gracias por esta conversación. Verdaderamente resulta muy provechoso y muy agradable hablar con alguien que escribe cuentos de la manera como tú lo haces. Y mi agradecimiento sería completo si me hicieras el favor de autografiar este libro. Con todo gusto. Alberto, gracias. Muchas gracias. Pues bien lo dice el clásico, para evitar cometer errores, siempre hay que aprender en cabeza ajena. Así que tomemos a la literatura como ejemplo y guía para hacer de nosotros unos mejores ciudadanos, mejores personas y, ¿por qué no?, incluso buscar crear así un mejor nuevo México.